El tema de hoy es las tentaciones de Jesús. Es un tema de tradición triple o una perícopa de tradición triple. Es decir, está en los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y como ustedes vieron, de manera muy, muy desigual. Mateo y Lucas son muy similares y son muy largos, en cambio, Marcos lo concentra en dos versículos. Vamos a empezar, por si llega alguien más a la clase, creo que falta Lorena, y, y después hacemos nuestro examencito, nuestro Kahoot. Pero vamos a iniciar con el asunto, digamos, metodológico, que es lo primero que tenemos que hacer siempre que nos encontramos en el análisis de un texto bíblico, y yo creo que en realidad de cualquier texto, es ver el contexto. Primero el contexto remoto, o sea, dentro de todo el libro, ya llegó Lorena, dentro de todo el libro que estamos analizando, donde está nuestra perícopa, buenas tardes Lorena, ver dónde está nuestra perícopa. Y entonces aquí yo pongo las principales divisiones del Evangelio de Mateo. Tampoco me voy a pelear por eso, pero no son siempre las mismas divisiones. Recuerden que las divisiones y los titulitos que están en toda la Biblia son puestas por los que hacemos la traducción y la exposición de la Biblia. La dividimos y le ponemos titulitos por comodidad, como pasa con muchos libros antiguos sobre todo, que los autores no pusieron títulos, se aventaron poniendo todo de corrido, y para organizarlo en la actualidad, esos títulos son puestos por los estudiosos ¿verdad? Y entonces podemos no estar de acuerdo con esa división, pero eso no importa. Si nos ponemos a discutir desde el principio todo, pues no llegamos a ningún lado. Entonces Mateo se divide en 7 grandes partes: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y ya la regué, siete, no, y luego ocho y nueve. Ocho y nueve. Entonces son siete. La última parte es común a los otros evangelios, que es la Pascua y la Resurrección, y la primera también es común al de Lucas, ¿no? Entonces digamos que son 7 partes centrales. El maestro no se equivoca. Son 7 partes centrales. eh, y cada una de estas partes tiene sus divisiones, ¿verdad? Todas se dividen, bueno, según esta división de la Biblia de Jerusalén, en una sección narrativa y luego un discurso. Narración, discurso, siempre. Lo mismo en esta sección, en esta otra, etcétera. Entonces, no pongo todas las divisiones de todas las secciones, nada más pongo las divisiones en la sección en la que está mi perícopa, digo, para aclarar. ¿Verdad? Entonces, en esta sección narrativa de la promulgación del reino de los cielos, son los primeros 5 capítulos, la sección narrativa ocupa los capítulos 3 y 4 y la sección discursiva los capítulos 5 a 7. Entonces, lo pongo tal cual y luego en la sección narrativa donde está mi perícopa, pongo todas las perícopas anteriores y posteriores, ¿verdad? Y entonces aquí ya habíamos visto, porque es lo mismo que vimos con el bautismo, está la predicación de Juan Bautista, el bautismo de Jesús, luego las tentaciones y luego la vuelta, el regreso a Galilea. ¿Por qué? Porque el bautismo fue en el Jordán, las tentaciones son en el desierto y entonces ya está el regreso a Galilea, donde Jesús era de allá, ¿no? De Nazaret, y allá empezó su predicación. Luego vienen los 4 primeros discípulos y primeras enseñanzas y milagros de Jesús. Esta es, digamos, lo que hay en esta sección narrativa de la primera parte de Mateo. Como vemos, las tentaciones de Jesús están inmediatamente después del bautismo y inmediatamente antes de la vuelta de Jesús a Galilea. Pues es muy lógico, ¿verdad? Entonces vamos a hablar más de eso. En el Evangelio de Marcos tenemos un evangelio más corto con 5 partes, ¿no? Preparación del ministerio, ministerio en Galilea, fuera de Galilea, ministerio en Jerusalén y pasión, muerte y resurrección. Esto ya también habíamos hablado en la primera clase.
En nuestra perícopa se encuentra en la primera gran división, ¿verdad? Preparación del ministerio de Jesús en Galilea. Preparación, pues porque todos estos elementos son preparatorios. Todavía no empieza la predicación. Está la predicación de Juan Bautista, el bautismo de Jesús y las tentaciones en el desierto. Y luego ya viene en otro apartado el ministerio de Jesús en Galilea. Coincide Con Mateo. con Mateo, nada más que Mateo pone este regreso a Galilea dentro de la misma sección narrativa. Pero coincide pues con Marcos. Y luego viene Lucas, que tiene eh, nacimiento y vida oculta, preparación del ministerio, ministerio de Jesús en Galilea, la subida, recuerden que son 10 capítulos de la subida de Jesús a Jerusalén, por eso se le llama el Evangelio de las subidas. Ministerio de Jesús en Jerusalén, pasión y después de la resurrección, ¿verdad? Esas son, digamos, las grandes partes. Y en la segunda de estas grandes partes, la preparación del ministerio de Jesús, están las tentaciones. Y como vimos con el asunto del bautismo, está el bautismo de Jesús y antes está la predicación de Juan Bautista y después viene el ministerio en Galilea. Pero ya habíamos visto que Lucas pone antes del bautismo esta noticia de la prisión de Juan Bautista. Ya la discutimos. Y después del bautismo viene la genealogía de Jesús, ¿verdad? Viene la genealogía de Jesús. Bueno, este, ahorita voy a retomar este punto de por qué estaría aquí la genealogía de Jesús. Bueno, no, lo adelanto porque es de la clase pasada, ¿no? El bautismo de Jesús, según el Evangelio de Lucas, termina con la voz del Padre que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y luego viene la genealogía. Jesús era hijo de, hijo de, hijo de. O sea, es otra de las razones por las que Lucas pudo haber metido aquí la genealogía, ¿verdad? Y esto también nos daría la razón en cuanto al que la voz del Padre dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, porque después viene la genealogía. Bueno, es una razón, si ustedes quieren, débil, pero es una razón, porque ya sabemos que Mateo y Marcos dicen que la voz del cielo dijo, y muchos códices, muchos testigos de Lucas dicen que la voz dijo lo mismo que dijo en los evangelios de Mateo y Marcos. Pero el hecho de que aquí aparezca la genealogía es curioso, porque Mateo empieza su evangelio con la genealogía. Y uno se preguntaría por qué. Pues una respuesta posible es que la voz del cielo dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Jesús era hijo de, hijo de, hijo de, ¿no? Bueno, como vemos, las tentaciones no presentan problemas en cuanto al contexto remoto, siempre están en el mismo lugar, en la preparación después de después del bautismo o de la genealogía y antes del ministerio de Jesús en Galilea. Ahí están las tentaciones de Jesús, ¿verdad? Ya desde aquí, pues podemos ver que las tentaciones son, digamos, parte de la preparación de Jesús. Y, bueno, eh, parte del inicio. Por lo menos así lo quieren presentar los evangelistas. También uno puede ver con cierta claridad que la estructura de los evangelios es muy similar y puede perfectamente haber dependido de Marcos. Grosso, la estructura, no todos los detalles. Bueno, después vendría la delimitación de la perícopa. Eh, Llamamos perícopa a una unidad literaria determinada conforme a qué, conforme a los criterios que tú quieras, ¿verdad? Pero hay que decir cuáles son los criterios que escoges para delimitar la perícopa. Los criterios pueden ser las personas. Entonces, en Mateo, lo que está antes es el bautismo. Las personas son Jesús, Juan y el Espíritu, nada más. Eso es muy importante porque no se habla de gente. En las tentaciones propiamente está Jesús, el Espíritu, el diablo y ángeles. Y en la siguiente está Jesús,
Y puse Juan Bautista entre paréntesis porque dice, eh, a ver qué dice, eh, dice Jesús, dice el evangelista Mateo, después de las tentaciones, eh, cuando oyó que Juan había sido entregado, se fue a Galilea, Jesús, ya después de las tentaciones, escuchó que había sido Juan entregado, encarcelado. Entonces menciona al Bautista porque Juan Bautista no aparece en la perícopa, se habla de Juan Bautista. Por eso lo puse entre paréntesis porque es muy importante. Digamos que Jesús, en cierta forma, regresa a Galilea al saber que Juan Bautista había sido encarcelado. Interesante. En cuanto al Evangelio de Marcos, en el bautismo son Jesús, Juan y el Espíritu, son los mismos personajes, no se menciona a más. Después viene en las tentaciones Jesús, el Espíritu, el diablo y ángeles, son los mismos personajes que en Mateo. Y después lo mismo, ¿verdad? Al saber que se había sido Juan entregado, Jesús regresó a Galilea. Así. Entonces es Jesús, pero se menciona al Bautista. En cambio, en Lucas, lo que está antes de las tentaciones es la genealogía de Jesús. Y más antes está lo del bautismo. Pero aquí está la genealogía. No voy a poner todos los personajes porque no están presentes esos personajes, simplemente se habla de ellos. En el bautismo está Jesús, el diablo, el Espíritu Santo, y aquí no puse un personaje. Ah, no, perdón. eh, en las tentaciones. Está presente Jesús, el diablo, el Espíritu Santo. Aquí, igual que en el bautismo, se califica, se pone este calificativo al Espíritu. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y después de esto viene lo mismo. Jesús va a Galilea y aquí se habla de Jesús y del Espíritu otra vez. Interesante, interesante. El espíritu que llevó a Jesús al bautismo es el espíritu que está en las tentaciones, es el espíritu que lo empuja a Galilea. Eso es una, digamos, una tendencia lucana, ¿verdad? Hacer mucha insistencia en el espíritu. Si ustedes se toman los capítulos 1 y 2 de Lucas y subrayan todas las veces que aparece la expresión Espíritu Santo, pues se van a encontrar por lo menos 20 veces en los primeros dos capítulos. En cuanto al lugar, entonces, en cuanto a personajes, pues está clara la delimitación. En cuanto al lugar, también. La perícopa anterior, en Mateo, es Galilea, es el Jordán, el bautismo. Aquí es el desierto, un monte, la ciudad santa, que así lo llama, y el templo de la ciudad santa. Y después va a Galilea y Cafarnaúm. O sea, también el criterio del lugar también es muy definitorio. En Marcos está Nazaret, Galilea del Jordán en el bautismo. Nada más habla del desierto. Aquí no habla de la ciudad santa, ni del monte, ni del templo. Y luego de Galilea. Lucas, desde luego que en la pericopa anterior no hay lugar porque es la genealogía de Jesús. Ujú. En el de las tentaciones habla del desierto, de Jerusalén y del templo. Son los lugares, ¿verdad? No le llama ciudad santa, le llama Jerusalén. Ya los estoy troleando el examen. Y lo que sigue es Galilea. En cuanto al criterio del tiempo, noten que a las 8:45 se fue, eso no existía. Entonces, ¿qué existe? Pues el entonces y el entonces, y de nuevo entonces, ¿verdad? Y luego entonces. Es el famoso tote en griego, tote. Entonces, entonces, entonces. Marcos es más variadito que Mateo, fíjense. Por aquellos días, este, después de qué, bueno, pues es un criterio temporal, después de qué, ¿verdad? En cambio, Marcos, en Lucas, pues no hay criterio, no hay nada temporal, era hijo de hijo de hijo de, pues no. En aquellos días, sí, así empiezan las tentaciones, y lo siguiente no hay indicación de tiempo. O sea que digamos que ahí el más clarito en la indicación de tiempo es Marcos, porque Mateo pues, es entonces, entonces y entonces. Lucas lo único que dice de tiempo es aquellos días, pero en la anterior no hay nada y en la siguiente tampoco. En cuanto al tema, pues es muy claro. Antes está el bautismo de Jesús en Mateo,
¿verdad? Y el bautismo de Jesús en Marcos. En Lucas ya dijimos que es la genealogía. Nuestra perícope son las tentaciones. El tema es lo mismo en los tres evangelios, salvo su mejor opinión. Todos hablan de lo mismo. El tema es las tentaciones de Jesús. Y luego viene el inicio de la predicación de Jesús en los tres. O sea que nuestra perícopa está muy claramente determinada, ¿verdad? Ya vamos a ver que hay perícopas que no siempre están bien determinadas y tenemos que utilizar un criterio. ¿Cuál? El que nosotros queramos. Yo puedo decir, la perícopa que voy a estudiar es esta, la determino por este criterio. Es el mismo lugar, la misma persona, el mismo tema. Sí, 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 pero cambia de tiempo, ¿verdad? O pueden ser dos criterios, o tres, o los cuatro, los que ustedes quieran. Pero de esa manera pueden centrar su atención en una perícopa determinada. Bueno, eh, siamo tutti. Vamos a hacer nuestro examencito, nuestro Kahoot. Tomen sus armas y busquen kahoot.it. K-H-O-O-O-T.it. Mientras yo aquí pongo, Vete por allá. ah, caray, aquí está. Ya va a aparecer, ¿eh? En un minuto. No, esto no es. Disculpe. Inserir en el juego. Listo. Ahí está el número. 63, 68. 63, 68, 01. 6801. En el juego. Esperando a los participantes. Profesor, ando en la calle, todavía me faltan como unos 20 minutos. Vamos a empezar. Lupita, Evelio y Pato. Profesor, ya,
unos 20, 30 minutos. Lorena, ¿problemas? Ahí está, Lore, muy bien. Lupita, Evelio. Faltas a Abigail, aunque Abigail ya es medio tramposilla porque son dos, son Abigail y Lupita. Mario, Javier, ya tengo 636801. ¿Qué ajá, sigue? ¿Qué sigue? ¿ya le diste el número? Entonces te pregunta tu nombre. Um, Dice inserir, insira o ping. El PIN es ese, el número. Sí. Faltan solamente Jaime y Vicente, ¿verdad? Ah, no, y Abigail. Ah, no. Ahí está. ¿Quién es Llano? Sí, sí, profesor, pero vengo caminando. ¿Cómo? Jaime, estás bloqueado tu micrófono. Profesor, fallé por el ruido de la calle. Ah, ¿estás Sí, con el nombre de Llano? ¿Quién está con el nombre de Llano? profesor, eso me comunico. Yo más o menos Diamante. junté toda mi Bueno, no, es que no se te oye bien, Jaime. familia. Nada más nos faltas Mario, ¿verdad? ¿O ya estás? Ah, no. Sí, Mario, nada. Mario, ¿ya estás? Sí, ya. Ya estás, Diamante. diamante. Muy bien. Jaime, no te escucho bien. Me imagino que eres Llano, pero ya no estás. Desapareciste. Bueno, veo que tienes problemas, Jaime. Ah, ya estás. Bueno, vamos a empezar. Este, les voy a decir como yo, Javier, le digo a mis alumnos, cuando era joven, ¿verdad? Les decía, pero no se presionen, tienen 10 segundos. No se presionen, hay 10 segundos para cada respuesta. Listos, arrancan, vámonos. Marcos y Lucas, no, Mateo y Lucas, sí. Mateo y Lucas son los que hablan de tres. Marcos nada más habla de las tentaciones. Ándele, ándele, eso. Mateo, sí, es el que completa esa cita del Deuteronomio. Mateo, sí, no solo de pan vive el hombre, sino de toda. Eso lo completa Mateo. Muy bien. A ver cómo vamos. Ájale. Esa es gratis porque ya la dije. Lucas, sí, lo acabo de decir, que Lucas dice sí, Jerusalén, mientras Mateo dice la ciudad santa. A ver cómo vamos.
Ah, y esa sí es gratis, ¿eh? El que la tenga mal va a tener 3 puntos menos en la calificación final. Sí, dije, acabo de decir que Mateo dice Ciudad Santa y Lucas dice Jerusalén. Entonces, Mateo. 5. Ay, aquí son 20 segundos, ¿eh? Pueden tirarse a dormir. Lucas es el que dice hasta el tiempo propicio. Así terminan las tentaciones en Lucas. Ahorita lo vamos a comentar. The last one. Marcos y Mateo. Sí, curiosamente Lucas no habla de los ángeles. Pues no, si no es Lucas, tampoco es Lucas y Mateo. Son Mateo y Marcos. Evelio, Llano. Hágale los reflectores, Pati. Bueno, ya terminó nuestro. Se nos. Sí, pues no sé cómo esté ¿cómo se llama? Su internet o su posibilidad de estar. Ya vio que se salió Jerónimo. Sí, luego tiene el problema de que lo bota su Sí, internet. a mí me sacó 2 veces. Ah, bueno, ni hablar. Esto es nada más Pero sí las pues, sabemos todas. para pasar el rato, amablemente. No te enojes, es el examen que no viene al caso a mí. Mira, Jerónimo ya entró. A mí se me hace que Jerónimo estaba esperando que acabara el juego. No, porque hemos jugado muchas veces este jueguito. Él tuvo muchos problemas porque hasta gracias a nosotros se compró una tablet. Estamos ventaneando, Jerónimo. Bueno, ya está. Entonces, ya vimos el contexto remoto y luego el contexto próximo. ¿Eh? El contexto próximo es la delimitación de la perícopa. ¿Qué sigue en nuestro ¿Cómo trabajo? quedamos, Ganó Patti, cómo quedamos, Javier? Ganó Patti, nos barrió. Y después Llano, creo que es Jaime, si no me equivoco. Y en tercer lugar, Evelio. Pero varios tuvieron problemas de. No, eso no es lo interesante. Lo importante es la lectura del texto. Antes de abordar, digamos, el análisis propiamente de la crítica literaria, de la comparación, hay que abordar el problema de la crítica textual. Es decir, ¿qué dice el texto realmente? ¿Verdad? Aquí hay una adición en Mateo 4:10, después de vete, alguien añadió, vete detrás de mí, en el mismo Evangelio de Mateo. Y esto en varios códices mayúsculos, estos son los códices mayúsculos, y luego estos son los minúsculos. Los que no tienen un cero antes son códices minúsculos, que en general, pues no voy a poner la fecha de cada uno, pero son a partir del siglo V, los minúsculos, porque están escritos en puras minúsculas y eso se utilizó a partir del siglo V, más o menos. Entonces son textos o sextos, son textos posteriores, más tardíos y por tanto menos valiosos. De las traducciones, pues de la Vetus Latina, hay varias de la Vetus Latina que tienen esta adición detrás de mí. La Vulgata también. La Siriaca
copta y saírica, perdón, la traducción copta, la copta saírica, la siriaca, 3 testigos de la siriaca, la armenia, la etiópica, la eslava, georgiana, el diatesarón, algún día hablaremos del diatesarón, estos que cuenta como un padre de la iglesia, ¿verdad? Estasiano, Pedro de Alejandría, Asterio, Atanasio, Crisóstomo, Nestorio y Pseudovigilio. Son los que añaden, ¿verdad? Pero los que no añaden vete detrás de mí, los que no añaden detrás de mí son más importantes del Sinaítico, el Vaticano, que son los códices mayúsculos más antiguos que tenemos, son del siglo IV. Y luego hay otros mayúsculos. Se ponen con letras mayúsculas en español y luego con letras mayúsculas en griego, y los que ya, fíjense, el 0233, o sea, muchos mayúsculos, como 250. Y luego muchos minúsculos, dos versiones de la itálica, la de la vulgata, de la siriaca, dos de la copta, georgiana eslava, el diatesarón armenio, orígenes austerios, etc. No voy a discutirlo porque vete o vete detrás de mí, pues no cambia el sentido que le dice Dios, le dice Jesús al Satán, vete o vete detrás de mí. Ese detrás de mí parece añadido, pero es que así está en otros textos de Mateo, por eso alguien lo ha de haber añadido aquí, ¿verdad? Yo no lo puse, porque creo que es más atestiguado, mejor atestiguado, el que no tiene esa adición, nada más dice vete. Pero es más interesante que en Lucas 4:4, después de vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, añaden, sino de toda palabra de Dios. Añaden esto varios en el Evangelio de Lucas, varios testigos, el alejandrino, el cantabrigensis, el mayúsculo 102, el minúsculo 892, etcétera, ¿verdad? Varias de la itálica, muchas, la vulgata, la siria, armenia, Orígenes, siglo III, ¿verdad? Una vez Orígenes añade eso y otra vez no lo añade, ¿verdad? Sin embargo, no tienen esta adición el sinaítico. Fíjense que el sinaítico puede representarse con esta letrita hebrea, que es la alfa, o puede representarse, como lo puse acá arriba, con la S, que quiere decir sinaítico. No tienen esa adición el sinaítico y el vaticano, que ya les dije que son los dos códices mayúsculos más antiguos que tenemos. Son del siglo IV. Entonces, como estos no tienen esa adición, Orígenes, fíjense, uno de dos no la tiene. Este texto sin adición es el que adoptan sin la adición, o sea, nada más, no solo de pan vive el hombre, en Lucas. Es la que tiene la mayoría de las Biblias y es la que yo acepto como la más probable, ¿verdad? Por ser la mejor atestiguada. Entonces, en el Evangelio de Lucas no dice sino de toda palabra que sale de Dios, sino de toda palabra de Dios. Algunos sí lo añaden, pero ya está claro que lo añaden porque Mateo lo añadió, ¿verdad? O porque en el texto del Deuteronomio dice Dios al pueblo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y entonces para completar la cita, pues lo completaron aquí en Lucas. Pero Lucas habría dejado nada más, según yo, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Ya está. Eso es la crítica textual. Es muy engorrosa, pero vamos, si ustedes se enfrentan con un libro, eh, un comentario a la Biblia de cualquier libro, sobre todo el Nuevo Testamento, van a encontrar este tipo de asuntos, ¿verdad? Que es, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pues miren, primero están los papiros, pero aquí no tenemos de esto, ningún papiro habla de esto. Estas diferencias no están en ningún papiro, que son siglo II, III. De los códices, primero se ponen los mayúsculos, con letras mayúsculas o letras griegas mayúsculas o números empezando con un 0. Estos son mayúsculos, ¿verdad?
Y luego se ponen los minúsculos, ¿verdad? F1, F13 y estos. Son más de 2.500 minúsculos, ¿verdad? Miren, aquí tiene 1.505. Son minúsculos, que son posteriores, siglo 6, 7, 8, 9. Y tienen, por tanto, menos valor. Luego se ponen las traducciones. Itálica, la Vulgata, la Siria, la Copta, la Armenia, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Siempre va ese orden. Y cuando tengo, por ejemplo, Copta, pues son dos versiones de la Copta, las que tienen esto. Ya le sabes más, bueno, pues es la saírica y la boáirica, etcétera. Esta abreviación es muy importante porque es la Vulgata y esta abreviación es muy importante porque es la Vetus Latina, es la traducción, las traducciones latinas que existían antes que la Vulgata. La Vulgata es del siglo V, de la Itálica o de la Vetus Latina tenemos desde el siglo II, III y IV, o sea que son anteriores, pero son menos valiosas porque son traducciones, ¿ven? Al latín. Y luego los padres de la iglesia, ¿verdad? Siempre al final de la lista, eh, y que eso se pueden entender con cierta facilidad. Yo los desaté, no puse abreviaciones en los padres de la iglesia, porque ahí lo importante pues, es cuáles son los más antiguos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, Orígenes es el más antiguo, junto con Tertuliano, que son del siglo III. Ignacio, pero es pseudo Ignacio. Ignacio de Antioquía es del siglo II, muy antiguo, sí, pero este es el pseudo Ignacio. Bueno, ya está. Eso es en cuanto a la crítica textual. Eso no profundizo porque lo vamos a ir viendo poco a poco y al final ya de este curso van a decir, ya sabemos, Javier. Y ahora viene lo más, digamos, lo más productivo en nuestra exegesis, en nuestro enfrentamiento con el texto, que es la sinopsis. Eh, Fíjense que no todos los textos están en tradición triple, ni en los sinópticos, tampoco en tradición doble. Hay muchos textos, ya lo hemos visto, que están nada más en tradición simple, en tradición simple. O sea, nada más están Mateo, Marcos, Lucas. ¿Y cómo le hacemos cuando nada más tenemos tradición simple? Ah, ven, ven. Por eso es más fácil entrenarse en el exégesis, en el trabajo exegético, a partir de textos de tradición doble o triple, o en dobletes. Dobletes son que está dos veces en el mismo libro, ¿verdad? Bueno, creo que les voy a mostrar aquí. No, primero vamos a ver una cosa muy simple y después les muestro eh, dos libritos que quiero que vean. Dice Mateo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ojo, ojo, ¿no? El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Marcos dice, el Espíritu le empuja. Ven que Marcos es el que dijo que el cielo se desgarró. Y aquí dice, el Espíritu lo empujó. Sí, ese es el verbo. eh, Empujar. Y Lucas dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, ven, esto es típico de Lucas, lo vamos a ir reconociendo. Es el Espíritu, no es el Espíritu Santo. Y nada que lo empuja o fue llevado. Lleno del Espíritu Santo se volvió al joven. Y era conducido por el Espíritu en el desierto. Como ven, hay como ya no me gustó. Aquí Lucas ya está repitiéndose. Lleno del Espíritu Santo se volvió al Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Más bien, esto de era conducido por el Espíritu en el desierto me suena lo mismo que acá y lo mismo que acá, pero él añadió esto. Y no queda porque está repetida, ¿se fijan? La información. Bueno, y luego Marcos, bueno, es el versículo 12, después dice, dice Mateo, después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Bueno, ya está. Entonces hubo un ayuno, ¿verdad? De 40 días y 40 noches, y luego sintió hambre.
Y eso va a explicar la primera tentación. ¿Tienes hambre? Ah, pues convierte las piedras en pan. Lo mismo dice Lucas, bueno, muy semejante. Durante 40 días, tentado por el diablo, era conducido por el Espíritu en el desierto, durante 40 días tentado por el diablo. Fíjense que es diferente, porque aquí dice Mateo, y después de un ayuno de 40 días y 40 noches, ya vienen las tentaciones. O sea, después, sí, Mateo es muy lógico, porque es lógico que Jesús tenía mucha hambre, ¿no? Estaba ya muy flaquito, después de estar 40 días y 40 noches de ayuno. Entiendo que comiendo lo mínimo, no comiendo nada, porque eso no lo aguanta nadie. Pero sí, Mateo es lógico. Después de esto, de los 40 días, vienen las tentaciones. En cambio, Lucas dice que no. Dice que durante 40 días fue tentado por el diablo. No comió en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Sí, en esto ya me coincide con Mateo. Sí, 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 pero aquí me añadió que fue tentado por el diablo. Esos 40 días, mientras Mateo me dice, no, después de los 40 días. Entonces Lucas me pone doble tentación, triple o cuádruple o 40, porque dice, durante 40 días fue tentado por el diablo, no comió nada, etcétera, etcétera, y al cabo de ello sintió hambre, y entonces ya vienen las otras tentaciones. Entonces Lucas, o fíjense si aquí dobleteó la información y no queda nada bonito, acá también dobletea porque dice, durante 40 días fue tentado por el diablo. No comió, y sintió hambre, y entonces vienen las tentaciones. Eh, mira, hay que reclamarle a Lucas, es el más preparado de todos, pero tal vez eh, aquí este tentado por el diablo, pues lo sacó de Marcos. ¿Mm? Y entonces ya dobleteó, porque aquí está tentado por el diablo y luego va a ser otra vez tentado por el diablo. Pero aquí lo tomó de Marcos. Y acá lo tomó pues de lo mismo, o de Mateo, o del mismo lugar en que lo tomó Mateo. Porque esto del ayuno no está en Marcos, vean. Permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, punto. No dice que fue a ayunas ni nada. Y ahí terminan las tentaciones en Marcos. Ahí terminan. Como ven, ya Marcos ya no dice nada. Entonces, esto de las tres tentaciones se desarrolla nada más en Mateo y Lucas. ¿Verdad? En Mateo y Lucas, aquí vamos. Y son las tres tentaciones. Acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, dices que estas piedras se conviertan en panes. Este si eres, así está en griego, tú, si sei, si tú eres. Ah, lo mismo acá en Lucas, si eres hijo de Dios, que podría traducirse dado que eres hijo de Dios, o ya que eres hijo de Dios. En cualquier caso, fíjense que el padre, en la voz del bautismo, había dicho, este es mi hijo o tú eres mi hijo. En los dos casos, ¿verdad? En el Mateo, este es mi hijo, amado en quien me complazco, y en el de Lucas, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, siempre es el hijo. Y el tentador, fíjense que aquí es el diablo, ¿verdad? El diablo. Aquí también el diablo, yo creo que en griego es diabolos, la palabra, porque aquí sí, aquí dice el tentador, que es lo mismo que el diablo, pero aquí le dice el tentador, en cambio Lucas sigue llamándolo el diablo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Está sencillo, te estás muriendo de hambre. A ver, yo estuve ahí en ese lugar, ¿verdad? Hay un monasterio ortodoxo en el lugar donde fue la primera tentación, y ahí se muestra la piedra en la que estuvo Jesús. Y que el diablo le dijo, que esta piedra se convierta en pan. Este, pero eso es harina de otro costal. Eh, y entonces Jesús respondió, está escrito. Entonces él mismo dice, está escrito. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pues, está en el texto del Deuteronomio,
pero Lucas no lo completó. O Lucas no lo completó o Mateo lo añadió, ¿no? O lo borró, ¿no? Depende, pero sí se ve que es la misma fuente de Mateo y Lucas. Ahora bien, aquí está escrito, pues es un texto que ahorita vamos a ver, es el Deuteronomio, que dice Dios al pueblo en el desierto, le dice Moisés, a Moisés le está hablando al pueblo de todo lo que pasó cuando salieron de Egipto, porque cuando están a punto de entrar en la tierra de Canaán, ya no había ninguno de los que habían salido de Egipto, nada más Josué, creo que Caleb y Moisés. Eran los únicos que habían salido de Egipto que estaban vivos a la hora de entrar en la tierra prometida. Entonces Moisés les está hablando de todo eso a los israelitas en el monte desde el cual se ve toda la tierra prometida. Y les dice Moisés, Dios los llevó al desierto y no tuvieron que comer para que vean que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a hablar de eso cuando hablemos de la crítica de la tradición, ¿verdad? En todo caso es la misma cita, pero que Lucas deja inconclusa. Por eso algunos dicen, no, Lucas sí dijo, sino de toda palabra que sale de Dios. Bueno, pero la mayoría de los textos o los más acreditados no dicen que haya dicho todo eso. La segunda tentación es, entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa y le pone sobre el alero del templo, que es la parte, digamos, donde se hace un precipicio, porque el templo está con una colina de bajada. Entonces se hizo un muro de terraplén para emparejar, pero pues evidentemente la parte más hacia el sur, pues quedó con un muro de contención muy alto, y ahí era el alero del templo. O sea, se podría juntar fácilmente 30 metros. Ahora que vayamos a Jerusalén, no, yo ya no voy a ir. Pero si ustedes van a Jerusalén, van a ir al templo y van a poder ver el pináculo, la parte donde se junta el muro de contención, el terraplén, con un poco de la cañada natural donde está construido el templo. Son fácilmente 30 metros. Y entonces lo pone ahí, el alero, el ala del templo, el pináculo ponen algunos, y entonces le dice el diablo, si eres hijo de Dios, fíjense en la tentación, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, aquí le vuelve a decir, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Eh, bueno, aquí es muy astuto el diablo, porque el diablo aquí lo tienta en la primera, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, y Jesús le responde con un pasaje de la Escritura, y entonces el diablo nada menso, ¿verdad? Le dice el diablo, tírate abajo, porque está escrito, ¿no? Ya que te gusta tanto la Escritura, pues está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra alguna. O sea, le está diciendo, mira, arrójate y Dios te va a llevar como una plumita de pajarito, o sea, y vas a caer eh, como si nada en la parte más baja. Claro, la tentación es, haz algo aparatoso, ¿no? Que la gente vea quién eres, ¿no? Pero, entre paréntesis, tengo que decir que el diablo también utiliza la Biblia. La Biblia la puede usar cualquiera para decir cualquier tarugada. Sí. La usó el diablo. O sea, es palabra. Y siendo palabra, es manipulable, es vana, es vaho, es humo, es, es inestable, no tiene fundamento. La palabra se puede manipular. Y también la palabra de Dios, pues, claro, hasta el mismo Satanás la utilizó para aquellos que dicen, está en la Biblia, sí, sí, hombre, está en la Biblia, pero la Biblia puedes obligarla a decir lo que quieras. Bueno, pues el Satán nada menso, le dice, mira, está escrito. Y entonces ya Jesús le responde, esta es una cita de un salmo, ahorita lo vamos a ver en la crítica de la tradición. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, o sea, en la Biblia contra la Biblia. No tentarás al Señor Dios. Tú quieres que yo tiente a Dios, pues no lo voy a hacer. Es la segunda tentación en Mateo, ¿verdad? Que va del versículo 5 al versículo 7.
Esa misma tentación está en los versículos 9 a 12 de Lucas, los versículos 9 a 12. Lo que está en los versículos que siguen a la primera tentación son los que corresponden a la tercera tentación de Mateo, ¿verdad? Por eso no sigo aquí el número de versículos, no sigo la hilación. Versículo 4 y luego me salto al 9, sí, porque digo, de los versículos 9 al 12 son la tercera tentación en Lucas. Y sin embargo los pongo aquí pues para poder hacer la sinopsis, ¿verdad? Pero ya aclarado esto, en la tercera tentación de Lucas, dice, le llevó después a Jerusalén. Note que es una pregunta del quiz, del Kahoot. Jerusalén, mientras Mateo dice la ciudad santa. Sí, Jerusalén es, es importantísimo para Lucas, ¿verdad? Con mucha frecuencia termina ciclos en Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Eh, bueno, volveremos sobre ese punto. Le puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ¿verdad? Y viene esa cita del Salmo, que es prácticamente igual. Aquí dice, para que te guarden, seguramente eso también está en el Salmo, pero en esta ocasión es Mateo el que no lo pone, Lucas sí. Y lo demás es prácticamente igual. Entonces vamos a ver qué dice el texto. Si lo que dice Mateo, lo que dice Lucas, aquí de media calle, yo digo, pues aquí Lucas completó la cita, mientras Mateo no. Y en el otro caso es al revés, ¿verdad? No solo el pan vive el hombre, sino aquí fue Mateo el que la completó, Lucas no. Y por lo demás es igual, ¿verdad? Pero entonces en Mateo es la segunda y en Lucas es la tercera. Y luego ya viene la tercera tentación, en Mateo, de nuevo le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Jesús le dice, apártate, Satanás. Miren que algunos códices de Mateo dicen, apártate atrás, ¿no? Apártate, Satanás. Miren, aquí lo llama Satanás. Entonces ya en Mateo vimos que le llama el diablo, pero más antes le llama el tentador, el diablo, pero antes en la primera le llama el tentador. Entonces Mateo es muy variado en los nombres que le da. Diablo, tentador. Y aquí, bueno, eh, le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Satanás. Apártate, Satanás. Satanás quiere, pues Satanás es Satanás. Eh, eh, Mejor no entro en ese punto. Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. O sea, vuelve a hacer otra cita, vuelve a hacer otra cita. Eh, También del Deuteronomio, ¿verdad? Es decir, de la época en que el pueblo estaba en el desierto. Esa tentación es muy similar en Lucas, ¿verdad? La leemos ahorita. Llevándole luego a una altura, le mostró todos los reinos de la tierra. Eh, Aquí dice el diablo, ¿no? Pero Lucas no dice eso. Llevándole luego a una altura, le mostró todos los reinos de la tierra y su gloria, dice Mateo, pero Lucas dice en un instante. Y le dice, ahora sí pone el diablo, ahora sí pone en Lucas el diablo. Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos porque me la han entregado a mí y yo se la doy a quien quiero. Todo esto lo añade Lucas. Bueno, yo estoy diciendo lo añade Lucas. O lo añade Lucas o lo suprime Mateo. Cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Porque está claro a estas alturas que Mateo y Lucas pues tienen una fuente común.
diferente de Marcos, ¿verdad? Jesús le respondió, y es lo mismo, y luego viene el final de las tentaciones. Entonces el diablo le deja, otra vez le llama diablo, le deja. Y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Entonces va el diablo y vienen unos ángeles. Marcos termina, porque yo dije que terminaba acá, bueno, sí termina en el 12, pero en el 13, pero no termina exactamente aquí, siendo tentado por Satanás, sino que al final pone Marcos, estaba entre los animales y los ángeles le servían. Estaba entre los animales y los ángeles le servían. A ver, ¿qué piensan ustedes de este? Estaba entre los animales y los ángeles le servían. ¿En qué está pensando Marcos? En el paraíso, ¿no? Exactamente, en el paraíso, exacto. O sea, no puede uno pensar otra cosa. Entonces aquí se trata, fíjense que en Marcos me da la impresión, a ver, ya estamos haciendo teología, pero son preguntas y después buscaremos la respuesta. Da la impresión de que aquí está en el paraíso, ¿verdad? La tentación por Satán en el paraíso, Adán y Eva. ¿Y qué es lo que pasa en el paraíso? Adán y Eva pierden, aceptan la tentación, mientras que aquí no. Jesús gana. Entonces, fíjense que el sentido de las tentaciones en Marcos no tiene que ver con el éxodo y las tentaciones en el desierto y todo eso, sino con el paraíso terrenal que ahora, digamos, en Jesús es posible porque Jesús venció la tentación. En cambio, en Mateo y Lucas no se habla, al no poner esto, fíjense que no está ninguno de los dos. Aquí podemos pensar, es que alguien se lo añadió al final a Marcos, ya cuando después de que lo habían copiado Mateo y Lucas, pues eso es posible. Pero esa adición cambia el sentido de todas las tentaciones. No, no son las tentaciones del pueblo en el desierto, 40 días, 40 años y todo eso. No, son las tentaciones en el paraíso. Y eso, al omitirlo Mateo y Lucas, le dan otro, y además al añadir las tres tentaciones, pues sí, ponen claramente las tentaciones como paralelo de los 40 años del pueblo en el desierto, que tuvo hambre, que tuvo sed y que Dios les dio de comer, les dio de beber, y etcétera. Y solamente al Señor tu Dios también ese está en el Deuteronomio y por tanto también se refiere al paraíso, perdón, a las tentaciones del desierto. En cambio, en Marcos no. Bueno, entonces dice Mateo, se le acercaron unos ángeles y le servían después de haber vencido en las tentaciones. 40 días estuvo allá, tuvo hambre y luego vinieron las tentaciones. Mateo y unos ángeles le servían. Y Lucas fue tentado 40 días y luego tuvo estas tres tentaciones. Y acabada toda tentación, el diablo se alejó hasta el tiempo propicio. Ajá, o sea que aquí ya parece que Jesús está vencedor definitivamente del Satán. Lo mismo aquí, pero aquí no. Aquí es, ajaja, me ganaste esta batalla o estas tres batallas. Pero, y sí, acuérdense que le dice Jesús al periquito, a Simón Pedro, Simón, Simón, he aquí que Satanás ha solicitado cribarte como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Pero tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso es en Lucas. Ahí está la hora del Satán. Satanás ha solicitado cribar, pero esta es su hora y la hora del poder de las tinieblas. Entonces nos volveremos a ver. Sí. Fíjense que la película The Last Temptation of Christ, la última tentación de Cristo, también pone las tentaciones y el diablo se le aparece en forma de serpiente, ¿sí? Aludiendo al paraíso. Pero al final, después de las tentaciones, el diablo se va y le dice, nos volveremos a ver.
sí, con una voz muy macabra. Y al final de la película, cuando Jesús vuelve en sí después de las tentaciones, digámoslo así, el diablo recuerda lo que le había dicho el diablo, nos volveremos a ver. Y entonces dice todo esto que ha aceptado, es una tentación del Satán. Bueno, esa película vale la pena verla por el aspecto teológico. Pero bueno, dice, acabada toda tentación, el diablo se alejó hasta el tiempo propicio, es decir, hasta más después, pero no has ganado la guerra, solamente un par de batallas o unas cuantas batallas. Bueno, les voy a dar la palabra, pero antes de esto, quiero que vean esto. ¿Están viendo ahí un librito que dice el texto de Q en griego y en español? Sí, ¡Ájale! Este es un librito que es mío, es mío. Sí yo lo, ¿cómo se llama? Lo digitalicé. Mío, sí, sí, oyeron bien, mío. Yo lo tengo y es el texto de Q, porque está muy claro aquí en este texto de las tentaciones que Mateo y Lucas tomaron de un documento o de un texto o de una tradición diferente de Lucas. Y eso es lo que hemos dado en llamar Q. Q viene del alemán Quelle, que quiere decir fuente. Por eso yo no le llamo la fuente Q, porque sería la fuente fuente, más bien el documento Q o el texto Q. ¿Verdad? ¿Qué es el documento Q? Es todo aquello que está en Mateo y en Lucas, pero no está en Marcos. Lo repito, todo aquello que está en Mateo y en Lucas, pero no en Marcos. Si comparamos como hicimos aquí con las tentaciones, todos los tres evangelios, vamos a tener textos que están en Mateo y Lucas, pero no en Marcos. Esos los juntamos y eso es Q. Pero ya no lo tenemos que hacer, ya lo hicieron, miren. Del lado izquierdo está en griego y del lado derecho en español. Y aquí está la referencia. Ujú. Entonces, todo esto es lo que es Q. Y ahora nos vamos a acercar a qué dice Q en las tentaciones en el desierto. Es Marcos, ujú, perdón, Marcos 1. Q4 es lo mismo que el texto de Lucas, ¿eh? Porque le llamamos digamos, los números de Q que adoptamos son los que están en el Evangelio de Lucas, porque ujú. suponemos que en lo general Lucas fue más fiel, pero pues no sabemos, ¿no? Y le llamamos así Q41, porque pensamos que el texto de Lucas es más cercano al de Q. Pero, ¿de dónde habrían sacado Mateo y Lucas su texto, de este texto? Hipotéticamente, vamos a tratar de reconstruir. ¿Qué decía Q? Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo y no comió nada durante 40 días y sintió hambre. ¿Ven? Para ser tentado por Satanás. Eso lo dice Lucas, perdón, lo dice Marcos. Sí. Que Javier, lo dice Mateo. Porque Lucas dice 40 días siendo tentado por el diablo, esos 40 días. Y no comió nada durante 40 días, sintió hambre. Y le dijo el diablo, si eres hijo de Dios, aquí está Q reconstruido. Y hasta en griego, bueno, sí, se supone que estaba en griego. ¿Y cómo lo sabemos? Pues en realidad lo que tomamos es el texto de Lucas, ¿verdad? Con algunos cambios, porque se nos ocurre que, ¿verdad? Y fíjense que el texto de, de Q está siguiendo el orden de Lucas. Por eso la primera tentación, la tercera tentación y luego la segunda. ¿Ven? Aquí nos vamos a pelear. ¿Qué decía el texto de Lucas? ¿Tentaciones 1, 3, 2, como dice Lucas, o tentaciones 1, 2, 3?
como dice Mateo. Pues yo he leído que la mitad de unos autores dicen, no, era como dice Mateo y Lucas cambió. Y otros, la otra mitad, dicen, no, era como dice Lucas y Mateo cambió. Entonces ahí está ese librito que por cuarta vez, insisto, es mío. Bueno, ahora les voy a mostrar otro librito. Ya les dije, iba a mostrar dos. Ahora les voy a mostrar otro. Este ya se lo envié. Este ya se lo envié. Es la sinopsis de los cuatro evangelios. Aquí estamos en, en la página 13. Pero es sinopsis de los cuatro evangelios, este que ya les mandé. Bueno, viene toda la introducción. Aquí viene eh, la teoría de ellos. Y luego viene ya la sinopsis, es decir, el trabajo propiamente de comparar. Lo voy a hacer muy brevemente, ¿verdad? Pero tomo el tiempo porque les regalé el libro, les envié el libro, pero hay que saber utilizarlo. No es tampoco complicadísimo, pero bueno, vamos a verlo aquí para que ustedes se atrevan a abrir su librito de la sinopsis. Vienen los prólogos en los capítulos 1 y 2. Caray. Pero el prólogo juánico viene solito porque no tiene paralelos, ¿verdad? Y aquí en la parte de arriba de las páginas pares me está diciendo en qué texto estamos. De manera que yo si quiero ir rápido, pues veo las páginas pares, la parte de arriba. Las que están con negrita son los textos que estamos analizando en esa página, que estamos comparando. Aquí seguimos con Juan 1, 14 a 18, que es el prólogo, y no está en paralelo porque no tiene paralelo. Luego viene Lucas 1, 1, 4, que tampoco tiene paralelo porque no tiene paralelo con Mateo y con Marcos, ¿verdad? Es el prólogo lucano. Luego viene la infancia de Jesús, ¿verdad? Empieza nada más con Lucas porque esto no tiene paralelo con Mateo, ¿verdad? Todo eso no tiene paralelo con Mateo. En la página par me está diciendo, ojo, estoy siguiendo Lucas 1. ¿Mm? Y entonces aquí está. Oye, Javier, pero aquí sí hay, sí está en paralelo. Sí, pero la línea punteada me indica que no es paralelo, exactamente paralelo, sino que son textos parecidos. Cuando hay línea punteada, me está diciendo que no es texto paralelo, sino parecido. Y entonces sí, en Lucas continúa, pero hay un texto parecido en Mateo, ¿verdad? Aquí eso es el aparato crítico que no voy a ver ahora. Aquí me dice que sigo en Lucas 1. ¿Ven? Bueno, es la visitación de María Isabel que no tiene paralelo y después el Magnificat, que es lo que dijo María cuando estuvo con Isabel, que tampoco tiene paralelo. Luego viene el nacimiento y circuncisión de Juan Bautista, que tampoco tiene paralelo, por eso está solito. Seguimos, fíjense aquí me dice, seguimos en Lucas. ¿No? Entonces, y seguimos en Lucas porque el Benedictus tampoco tiene paralelo. El nacimiento de Jesús en Lucas no es igual que en Mateo, Ujú. ¿verdad? Por eso está solito, ¿verdad? El anuncio a los pastores también, aquí entre paréntesis, me sigue diciendo que seguimos en Lucas 2, ¿verdad? Y está el anuncio a los pastores que no tiene paralelo, la circuncisión y presentación de Jesús en el templo que tampoco tiene paralelo, ¿verdad? Después aquí me dice, ojo, voy a ver Mateo 1:1. Ah, sí, pues ahorita vemos de qué se trata. Y aquí seguimos en Lucas 2. Pues sí, porque la genealogía de Jesús ya es Mateo 1:1, ¿verdad? Ujú. Y en Lucas me dice orden invertido, sí, pero ojo, la línea punteada me dice, no es exactamente paralelo, es que no son paralelas las dos genealogías. Aunque coincidan en algunos nombres, pues en la línea punteada me dice, no, son textos paralelos, ¿verdad? Luego viene el anuncio a José. Aquí tampoco es exactamente paralelo, porque el anuncio es a José, ¿verdad? A José. Estamos ahora en Mateo, porque aquí ya me dice que ya no estamos siguiendo a Lucas, sino a Mateo. Y siempre como vamos en orden, pues no tenemos manera de perdernos.
Y en Mateo el anuncio es a José, ¿verdad? Y entonces no es paralelo de lo que pasa en Lucas, ¿verdad? Aquí seguimos siguiendo a Mateo. Ta, ta, ta. La adoración de los magos, eso nada más está en Mateo, por eso está en una sola columna. La huida de Egipto y la muerte de los inocentes, nada más está en Mateo. La vuelta de Egipto a Nazaret, nada más está en Mateo, ¿verdad? Jesús encontrado y perdido en el templo, eso nada más está en Lucas. Miren, aquí ya volvimos a Lucas. Ujú. ¿Sí? Y nada más está en Lucas. Y luego viene ya, si comienzos en Judea, el bautismo y tentaciones. Vamos a ver primero la presentación de Juan Bautista. Ven, aquí ya aparecen los tres, ¿verdad? Porque ya son textos paralelos. Entonces aquí me dice, bueno, me lo va a decir en la página par, mira, estamos en Mateo 3, en Marcos 1 y en Lucas 3. Pero como sinopsis de los cuatro evangelios, también estamos en Juan 1, ¿verdad? Entonces aquí, por eso me pone Juan, Lucas, Mateo y Marcos. Y ya me pone el texto paralelo de los cuatro, ¿verdad? Ujú. Y después viene Juan Bautista predica la conversión, también está en los cuatro, ¿verdad? Pero ojo, fíjense, aquí están Mateo y Mateo, doblete, doblete, pero no es exactamente doblete porque ven, ahí está la línea punteada. Marcos pues, no tiene esto y Lucas, sí, entonces otra vez Q, está en Mateo y Lucas, pero no está en Marcos, pues es Q. Juan Bautista da nos más particulares, esto nada más está en Lucas, ¿ven? Y luego la venida del Mesías, y aquí estamos en Mateo 3, Marcos 1, Lucas 3 y Juan 1. Ujú. Bueno, y es la venida del Mesías, el anuncio del Bautista. Y luego viene el encarcelamiento de Juan Bautista. Esto nada más está en Lucas, ¿verdad? Lucas 3, 19, 20. En los demás, ay mamá, en los demás está, pero no es paralelo, ¿verdad? No es de la misma manera como lo dice Lucas, pero tratan de lo mismo, entonces los ponemos ahí con líneas punteadas. Luego viene el bautismo, que ya vimos. ¿Eh? Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan en dos columnas, pero ese texto ya lo vimos. Y está en Mateo 3, Marcos 1, Lucas 3 y Juan 1. Bueno, y luego sigue las primeras vocaciones junto al Jordán. Esto nada más está en Juan. Nada más está en Juan. Oye, pero ahí dice Lucas, sí, porque Lucas es lo que viene después, ¿verdad? Por eso lo pone también en la página, al principio. Pero esto de las vocaciones junto al Jordán, de que Andrés y el otro discípulo siguieron a Jesús, eso nada más está en Juanito. Luego viene la genealogía de Jesús, que nada más está en Mateo y en Lucas, pero no son paralelos, no son iguales las genealogías, en orden invertido. Aquí como estamos viendo, con base en Lucas, no en Mateo, no está en negrita, entonces ahora vemos la genealogía según el orden de Lucas y ponemos a Mateo en orden invertido. Y arriba me lo puso al revés, ¿verdad? Me puso el texto de Mateo y luego puso Lucas, orden invertido. Bueno, y entonces aquí vamos, ¿verdad? La genealogía siempre con línea punteada porque me está diciendo, ojo, no son exactamente paralelos, ¿verdad? Son muchos. Y luego vienen las tentaciones de Jesús. Y es el texto en el que estamos, ¿verdad? Aquí está, sí está Mateo, sí Mateo, está Marcos. Marcos, sí está en Lucas. Juan no tiene las tentaciones, pues por eso no tiene nada. Entonces aquí está. Miren, el Espíritu le echa. Yo dije, lo empuja. Como quiera que sea, Marcos es mucho más pintoresco. De El hecho, cielo se rasgó, el Espíritu lo empuja, lo echa al desierto. Satanás. Y aquí tenemos lo que yo hice en la sinopsis que les presenté. Aquí está ya hecho, ¿verdad? Ta, ta, ta. ¿Ven? El huecote de Marcos. Y vean como Lucas me lo pone aquí punteado, porque no es paralelo, ¿verdad? Eh, pero luego me lo pone acá otra vez. Fíjate, Pati, me lo pone acá otra vez.
No, no me lo pone otra vez. No. Sí, sí, lo pone otra vez, ¿verdad? Versículos 11, 9 a 13, 10, 11, 12. Sí, lo pone otra vez, porque aquí pone la segunda tentación, versículos 9 a 12, me los pone eh, con línea punteada, porque luego me los vuelve a poner, ¿verdad? Versículos 9 a 2, a 13, me los vuelve a poner, a 12, me los vuelve a poner porque ese es el orden lucano, ¿verdad? Entonces aquí me lo sacó de orden, por eso no puso esa línea, ¿verdad? Bueno, ya está. Entonces aquí me va indicando, miren, aquí estamos, ¿ven? Entonces, ya les mostré eh, dos libritos, dos libritos. Volvemos a nuestra sinopsis. Volvemos a nuestra sinopsis. Ah, caray, son las 8:30. Es que este maestro habla mucho. Está mal, está mal. Entonces, bueno, en la estructura está el desierto, la primera, segunda tentación, conclusión de las tentaciones. En Marcos es mucho más sencillo. eh, y luego vienen las fracturas. En Marcos hay una repetición inútil del desierto. En Mateo existe el problema de una doble finalidad para ir al desierto, ser tentado y ayunar. Sí, fue empujado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Estuvo 40 días en ayuno. Entonces, a ver, fue empujado para ser tentado, para ayunar. Es una fracturilla que noto ahí en Mateo. Pero noten que esa fractura se explica porque añadió las tres tentaciones basadas en el ayuno. Noten que Marco no habla del ayuno, nada más de las tentaciones. Entonces, cuando quiere meter el ayuno y las tres tentaciones, pues Mateo ya se dobleteó un poco. Si primero dice que para ser tentado y luego dice para ayunar, no es exactamente lo mismo. Marcos y Lucas dicen solo que en el desierto fue tentado. Lucas dice que fue tentado durante 40 días. Y ahí está bueno, no una contradicción, una fractura en Lucas. Fue tentado durante 40 días, ayunó, tuvo hambre y luego se acercó el diablo para tentarlo. Y ya había sido tentado 40 días, pero ahí también se puede explicar que Lucas no supo, al igual que Mateo, respetar el texto de Marcos y además meter el texto de Q. En Mateo y Lucas está en la coherencia de que dice que el Espíritu llevó al desierto, pero luego dice que lo lleva a Jerusalén. Sí, también es una incoherencia, porque los dos dicen lo llevó el Espíritu al desierto para ser tentado. Lo dicen los dos, pero luego resulta que lo lleva a Jerusalén. Oye, Jerusalén no está en el desierto. Ay, Javier, eres muy exigente. Bueno, pues ahí hay una pequeña fractura. O sea, ya me está indicando que probablemente las tres tentaciones son adiciones. Y ya lo vimos, está muy claro. Si están en Mateo y Lucas de manera muy semejante, pues, y luego no la supieron pegar bien, ¿eh? En Mateo y Lucas no lo supieron pegar bien al texto de Marco. Y además, pues no todo es en el desierto, pues no es en el desierto, no todo al menos. La ordenación de Lucas, Tentaciones 1, 3, 2, es más creíble por cuanto el diablo aprende después de dos respuestas de Jesús que debe argumentar con la escritura. Sí, pues, a mí se me hizo cuando escribí esto lógico pensar que el diablo dice, si eres hijo de Dios, haz esto. No porque está escrito. Ah, bueno, si eres hijo de Dios, haz esto. No porque está escrito. Y entonces el diablo ya le dieron su segundo coscorrón y el tercero se cuidó y dice, arrójate porque está escrito. Bueno, sí, pero eso pudo haber sido en la segunda, ¿verdad? Como dice Mateo. Por otro lado, les dije que Lucas termina ciclos en Jerusalén. El Evangelio de Mateo y Marcos terminan en Galilea. Jesús se les aparece a sus discípulos en Galilea. En cambio, en Lucas no, es en Jerusalén. Incluso van los discípulos en Maús y regresan a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén se les aparece Jesús a todos.
Eh, y luego les dice, quédense en Jerusalén hasta que reciban la fuerza de lo alto, el Espíritu. Y se quedan, y cuando están en el templo, viene el Espíritu Santo sobre ellos. O sea, Lucas termina en Jerusalén. Y es lógico, de Jerusalén va a surgir el anuncio del Evangelio, pero tiene que terminar todo en Jerusalén. En cambio, para Mateo y Marcos termina donde empezó, en Galilea. Bueno, etcétera. Entonces, esto de Jerusalén, puede ser que Lucas haya querido cerrar las tres tentaciones en Jerusalén y para eso habría cambiado el orden, ¿verdad? Eh, pues ya me contradije. Lucas cambió el orden para poner Jerusalén al final y aquí dice, eh, no, la ordenación de Lucas es más creíble porque después de dos coscorrones el Satanás aprendió a argumentar contra Jesús. Pues vaya ustedes a ver cuál era el orden de Q. Vienen las dependencias literarias. Desde mi punto de vista, el origen de Mateo y de Lucas es Marcos. Me parece claro que es Marcos. Lucas le hizo más cambios que Mateo. Los dos insertaron Q de una manera poco atinada, porque en los dos, en Mateo y en Lucas, Jesús va, está 40 días y siendo tentado y luego en Lucas, siendo tentado, y luego vienen las tres tentaciones. Y en Mateo dice, para ser tentado por el diablo, después de hacer un ayuno de 40 días, entonces ya es una finalidad doble, ¿no? Por eso digo, ni Mateo ni Lucas supieron insertar adecuadamente el texto de Q, pero sí se ve que tomaron a Marcos y luego a Q. Ahora, aquí hay que explicar por qué, bueno, eh, por qué hicieron cambios a Marcos. Marcos dice que unos ángeles le servían, cosa que toma Mateo. Lucas prefiere dejar el influjo del diablo, a quien siempre llama diablo, ya lo notamos, para andar a entender que luego tendrá su revancha. Pues por eso hizo el cambio y no puso que unos ángeles lo servían. El orden de las tentaciones parece más original en Lucas, etc. Ahora vamos a la crítica de la tradición. ¿Qué hay de las tradiciones? Bueno, eh, ya me agarraron las prisas, entonces voy a respirar y si no acabamos, pues no acabamos. Pero mejor si acabamos. Me voy a ir un poco más rapidín para no aburrirlos mucho y ya la próxima semana podemos ver la curación de la suegra de Pedro. Crítica de la tradición. ¿Qué recibió cada uno de estos tres autores, oral o escrito, que él no hizo, sino que lo recibió? Entonces, por el momento sabemos que Mateo y Lucas recibieron a Marcos y a Q. Eso lo sabemos. Y Marcos, ¿qué recibió? La tradición oral, pues sí, probablemente Marcos puso lo que venía en la tradición oral, no le cambió, probablemente. Y entonces la tradición oral pensaba en las tentaciones en el desierto, no como las tentaciones del pueblo de Israel en el desierto, sino como las tentaciones de Adán y Eva. Así lo recibió Marcos y así lo dejó, cosa que desnaturalizaron Mateo y Lucas. Es posible, por ahí, a menos que esto de que estaba entre los animales y los ángeles le servían, a menos que eso haya sido añadido después al Evangelio de Marcos, después de que había sido copiado por Mateo y Lucas, cosa que no me parece. No le veo por qué tener que recurrir a esa hipótesis. Bueno, pero ahí van hasta el momento nuestras reflexiones. Bueno, ya, yo me callo. Yo me callo. ¿Por qué? Porque sí. Quiero escuchar. Maestro, A ver, venga. quiero
preguntarle algo relacionado con Lucas y parece que habla también de, ahorita que usted hablaba, la finalidad de la ciudad de Jerusalén, sobre todo por el lugar. Pero hay una cosa importante que parece que 3 veces, 1, 2 o 3 veces, cita que lo van a clavar, lo van a juzgar, lo van a masacrar, en fin, pero luego 1, 2 o 3 veces. ¿Por qué porque aunque es eso un poco diferente, pero por qué esa triple forma de explicar o de decir? Mm, es muy buena pregunta, Jerónimo, porque sí, esas tres anuncios de la pasión están en Mateo, Marcos y en Lucas. Entonces, digamos que yo de entrada pensaría que están en Marcos originalmente y de ahí lo tomaron Mateo y Lucas, los tres anuncios de la pasión. ¿Por qué Marcos habría puesto tres anuncios de la pasión? No lo sé. Es decir, ¿Marcos lo tomó de la tradición oral que recibió o es una elaboración propiamente marcana? No lo sé. Muy sencilla mi respuesta. Hasta ahí llego. Pero me gustaría escucharlos respecto de qué ven, qué preguntas y qué respuestas. O preguntas, lo más importante son las preguntas, pero también qué preguntas y tentativamente qué respuestas dan a esta sinopsis. Sí, Pati. Maestro, en las tres narraciones, bueno, en dos de ellas habla, como bien dijiste, del ayuno y también Lucas de esta parte donde tiene hambre Jesús. Marcos no, entonces dice, y ángeles le servían. O sea, yo siempre he pensado como que le servían porque después como tuvo hambre, ¿no? Y no hizo, no cayó en la tentación de convertir las piedras en pan, entonces le sirven. Eh, pero entonces, ¿por qué Marcos dice que le servían, que ángeles le servían, pero si no habla él, si nada más leyéramos Marcos, diríamos, ¿y por qué, de qué le servían? Sí, sí. Es que tú estás pensando que este servir significa servir alimentos, Ajá. pero puede ser que no. Puede ser que le servían, lo atendían, lo cuidaban. Déjame ver el texto griego. Evelio nos va a ayudar, que dice, en el bautismo, dice, las tentaciones, aquí está. Kai hoi angeloi dieconum. Dieconum, ¿te suena el verbo? Servir, Diaconeo, que, que no es nada, no necesariamente servicio de la mesa, ajá, ¿no? sino los diáconos Servicio, que nombraron. sí, sí, Ok. sí. Que tiene mucha relación con la mesa, servir a las mesas, pero no solamente eso. Diaconeo es servir en todos los Ujú. sentidos. Sí, no, no sé si haya, tú sabes, Evelio, de algún verbo en griego que implique servicio de la mesa, servicio de alimentos. Le digo Evelio porque él es conocedor de la lengua griega. Bueno, aquí yo veo que es como administrar o como llevarle las cuentas, como en el caso de como una sirvienta. Eh, Él se deshace del día a día y como nuestras esposas, ¿no? Ellas llevan la administración. O sea, no, nosotros no, en general, no nos preocupamos tanto por eso, sino que la señora, la ama de casa es esto. Entonces es un poco la función que aquí Angeloy hace
desempeñan, ¿no? Yo, aprovechando esto, quiero mencionar que, bueno, Mateo habla de diabolus, y luego habla del separador, Separador. ahí me Ah, encuentro la sí, sí. palabra, Sí, es Tentador. diablo, separador. el que separa, Sí, pero, por ejemplo, Marcos habla de Satanás, eh, este, pero no usa nunca diablo. Entonces, por ejemplo, usted nos observaba que Mateo sí utiliza la diablo y ten- Satanás y tentador, y, y el, tentador, tentador. y el calumniador. Bueno, el diablo lo traducen como calumniador también. Ujú. Pero hay tres epítetos, bueno, tres nombres con los cuales Mateo se refiere a quien lo tienta, porque finalmente el verbo que utilizan es, este, ¿cuál es? Peiraxo. Peirazómenos, o sea, peirazómenos, que es probar, poner a prueba, ¿no? Bueno, y nosotros la connotación que tiene tentación ya es religiosa, ¿no? Pero es poner a prueba, ¿no? Es como usted nos puso ahorita el juego, nos pone a prueba, ¿no? Pero bueno, le está dando. Ahora, Jesús no cae en la tentación porque él tiene que cumplir una misión. Si cayera en la desafío del que se para, su misión mesiánica, bueno, su misión, pues sí, mesiánica o su ministerio se vería truncado prematuramente, ¿no? Y por eso cuando en Lucas dice que hasta que llegue el tiempo apropiado, el tiempo señalado, utiliza la palabra kairos y no cronos, porque Sí, kairos, como es que el tiempo divino, a diferencia de cronos, que es el tiempo humano, ¿no? sí, sí. Muy bien, bravo, bien. Tiempo propicio, tiempo oportuno, kairos. Ajá. Pero está fuera del tiempo humano, o sea, es el tiempo divino, el tiempo que está, no sé, en el que se mueve la divinidad, ¿no? Sí, sí, sí. El tiempo propicio, oportuno, que implica pues que no está fijado por el ser humano, ¿no? Ajá. Bueno, sabroso. Gracias, Evelio. Ah, no sé. Y luego si seguimos, me voy a permitir seguir con la crítica de la tradición, que es todo aquello que recibieron. Bueno, Mateo y Lucas recibieron de Q. ¿Y Q de dónde lo sacó? Es que es un cuento de nunca acabar. Bueno, Q se ve que tomó de la primera cita de Deuteronomio 6:16, ¿verdad? Y también toma de 8:3. Y luego también toma de Salmo 91. Te llevarán en enviará a sus ángeles para que te lleven para que tu pie no tropiece en piedra alguna, y ¿verdad? Y ese texto alude a Deuteronomio 4:19. Entonces aquí hay dos citas del Deuteronomio y una del Salmo 91. Entonces se ve que el que hizo Q o el que escribió Q, porque no sabemos si Q era escrito, pero pudo haber sido oral. Entonces formó estas tentaciones como alusiones al periodo en el desierto, ¿verdad? Porque el Deuteronomio son esas alusiones al desierto. El pueblo tiene hambre y entonces tienta a Dios, ¿verdad? Y Dios les da de comer el maná, ¿verdad? Y también eh, tiene la tentación de adorar a otros dioses. Entonces adorarás solamente al Señor tu Dios adorarás, pues es claramente el, el- el decálogo, ¿no?
es una norma divina y Dios le enseñó al pueblo que Él era su Dios, era el que tenía, el único que veía por Él en el desierto. Bueno, entonces esas citas del Antiguo Testamento, que ya vimos que en una ocasión Mateo completa la cita, probablemente no estaba completa en Q, Lucas la toma tal cual y Mateo la completa, o Mateo la cortó, o perdón, Lucas la cortó, estaba completa en Q, pero Lucas la cortó porque le pareció inútil, para enseñarte que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Bueno, eso se lo quitó Lucas, o bien se lo añadió Mateo, pero en todo caso se lo añadió basado en la cita. En la otra ocasión, Lucas es el que completa, ¿verdad? Como ya lo indiqué hace un momento. Eh, pero en cualquier caso son citas del Antiguo Testamento. Entonces hay dos tradiciones mayores, la de Marcos por un lado y la de Mateo Lucas por otra, que no van hacia lo mismo. Insisto, Marcos va es el paraíso que perdieron Adán y Eva, que está recuperado en Jesús, que no cayó en la tentación. Mientras que Mateo y Lucas, aquí se trata de los 40 años del desierto. Es clarísimo que los 40 días de Jesús en el desierto están aludiendo a esos 40 años en el desierto donde hubo tentaciones. Claro, me dirán, Moisés estuvo 2 veces 40 días en el monte Sinaí, hablando con Dios y recibiendo las normas y las leyes. Sí, sí, es posible que estos 40 días de Jesús aludan, porque también dice que Moisés estuvo sin comer ni beber. Por lo menos en la segunda vez que estuvo 40 días en el monte, dice que estuvo sin comer ni beber. Probablemente aquí haya querido relacionar a Jesús con Moisés. Es muy posible, porque Moisés fue al desierto, a la cumbre del cerro, y recibió la ley. Bueno, pues Jesús fue al desierto, estuvo 40 días y recibió, digamos, o trae la nueva ley. Sí, es muy posible que se esté comparando a Jesús con Moisés, pero es más claro que se está comparando a Jesús con el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel fue infiel en el desierto, Jesús fue fiel. Si tuvo tentaciones en el desierto y fue vencido, Jesús salió vencedor. Eh, y luego el otro cambio de Lucas es que no le gusta poner los animalitos sirviéndole ni a los ángeles. ¿Por qué? Porque le interesa poner que el Satán se va a vengar. Y entonces quita ese final y pone ahí, se alejó hasta el momento oportuno. Mateo quita, estaba entre los animales. Eh, yo creo que Mateo se dio cuenta de que si ponía estaba entre los animales, borraba un poco la finalidad de su texto basado en Q, de comparar a Jesús con Israel, ¿verdad? En el desierto. Y entonces, quitando el enunciado, estaba entre los animales, con eso ya le cambió de sentido a toda la historia de las tentaciones, ¿verdad? Se acercó y unos ángeles le servían, sí, sí, pero ya no está aludiendo al paraíso, ¿no? En este tiempo del Nuevo Testamento ya se tomaba al Satán como un ángel caído, como un malvado, ¿no? Este, bueno, y entonces no es nada extraño que aparezca así. Lo digo porque en el Antiguo Testamento es muy diferente la figura del Satán. Bueno, aquí en Lucas 22, ¿verdad? Es donde les digo que Jesús le dice a Pedro, eh, es cuando regresa el Satán. Voy a leer esos textos, porque no me los sé de memoria. Lucas 22:3. Dice así: entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12. Ven, ¿a qué se refería Lucas cuando dice hasta el momento, hasta el kairos, hasta el momento propicio? Satanás entró en Judas.
Esa es la hora de Satanás. Y luego en los versículos 31 a 34 del mismo capítulo 22 dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder privarte como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo, Simón, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero él le contestó, te digo, periquito, antes de que hoy cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Es un influjo de Satanás, ¿eh? Es que desató todo lo que siguió, o sea, en Judas y en Simón Pedro. Pero claro, Judas fue y entregó a Jesús, lo traicionó, y que después se haya arrepentido, bueno, dice Lucas que se mató en un terreno que compró con el dinerito que le dieron. Se mató ahí, se mató, no sé si se suicidó pasivo o se mató, simplemente pues, es un accidente, se mató ahí. Mateo dice que sí, que se fue y se ahorcó. En todo caso, Mateo dice que Judas fue y regresó el dinero, o sea, eh, actuó bajo el influjo de Satanás, dice Lucas, porque Satanás pues, tenía ese poder y le había advertido a Jesús, ¿no? La alusión al paraíso, yo puse aquí que sea una tradición subyacente a los tres, pero omitida por Lucas, sí, omitida por Lucas porque el Satanás no ha sido vencido completamente, entonces no hay una tal. En cambio, en Mateo, al borrar estaba entre los animales del campo, quita esa alusión, ¿verdad? Tal vez tendría que matizar esta afirmación mía de que quedaría en Mateo y Marcos cierta comparación o alusión con el paraíso. Más bien, esa es clara en Marcos, pero ya no queda clara en Mateo y está nula en Lucas. Bueno, ya está, ¿verdad? Y aquí, bueno, podemos irnos a cada palabrita, esto del verbo empuja, ¿verdad? De Marcos, dice Lucas, era conducido, tal vez para ser más noble con el espíritu, ¿no? Porque Marcos dice el espíritu lo echa, ¿no? Dice así la traducción de Benoit Boimard, que eran traductores especialistas en Juan, Benoit y Boimard, en los evangelios, mm, traducen, sí, porque es el verbo echar. Es el mismo que se utiliza cuando Jesús hace exorcismos, echa al diablo, lo echa, lo empuja. Yo traduje suavemente, ¿verdad? Pero el sentido sí es echar. eh, y entonces lo suavizan tanto Mateo como Lucas. Bueno, y luego eh, creo que ya armamos, ya armamos. Aquí está el posible texto de Q. Yo no sé si esto lo tomé sí, lo tomé del libro que es mío y que les enseñé. Eh, ya está. Ya está. Aquí se pelean sobre el orden, si era de Q, el de Mateo o el de Lucas, etcétera. ¿Qué hizo cada quien? O sea, la composición. Eso es lo que recibieron. ¿Qué hizo cada uno? Bueno, parece no haber cambiado la tradición oral, pero entonces los que sí la cambiaron radicalmente fueron Mateo y Lucas. A la hora de mezclar Marcos con Q, cambiaron la finalidad de la perícopa. Ujú. La pregunta siempre más importante en todo este asunto de los sinópticos es, ¿qué hizo Marcos? La respuesta más sencilla es, Marcos tomó la tradición oral y se acabó. Puede que sea cierto. Yo creo que en muchos casos, tal vez la mayoría, es cierto. Marcos no era teólogo. Marcos no era brillante como este. Mm, mm. Marcos puso la tradición oral. Sí es posible, pero no sabemos. Marcos escribe 40 años después de la muerte de Jesús y no tenemos un escrito anterior a Marcos que nos diga, es posible que Marcos sea un gran teólogo, porque esta tradición de las tentaciones de Jesús, Marcos las teologiza
como el nuevo paraíso, el nuevo Adán, que no cae, no sucumbe a las tentaciones. Mientras que en Mateo y Lucas, por la influencia de Q, la teología es diferente. Pero es una gran teología la que maneja Marcos en ese punto. Por eso es posible que esto de estaba entre los animales y los ángeles le servían, o al menos estaba entre los animales, eso, que es lo que fundamentalmente compara con el paraíso, haya sido añadido por alguien al Evangelio de Marcos después de que fuera copiado por o utilizado por Mateo y Lucas. Entonces eso no lo vamos a saber, ¿verdad? Eh, Esto pues ya son cositas pequeñas en las que no me puedo detener porque no quiero, porque ya no hay tiempo, ¿verdad? Pero bueno, ustedes pueden estudiarlas. Y luego viene la crítica histórica, ¿verdad? La crítica histórica, que es muy delicada en este caso como en el bautismo, menos trascendente que en el bautismo, pero también muy trascendente, ¿no? Yo me acuerdo que la última tentación de Cristo, The Last Temptation of Christ, salió a fines del siglo pasado, la película. Inmediatamente la Iglesia Católica se pronunció en contra. Creo que no se pudo proyectar en México. Hubo muchas protestas. Y después cuando salió la película esta de tontería de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo, eso, que sale sangre por todos lados salió y ya se pudo exhibir también la última tentación de Cristo. Eso lo escribió un monje. Si no era un monje, era una persona muy religiosa. Creo que era monje, Nikos Kazantzakis, ortodoxo. Y él se cuestionaba honestamente cómo habían sido las tentaciones de Jesús. Eh, esta, y pone muy en relación la última tentación de que Jesús se casa con María Magdalena, y eso es una tentación a la que Jesús no sucumbe en la película, pero tiene la tentación. Y ser tentado pues no es pecado, el pecado es sucumbir, pero es tentado de llevar una vida normal antes de morir. Y sin embargo él reacciona estando en la cruz y dice, no, 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 yo sí quiero morir. Bueno, pero el ángel, es decir, el Satanás, lo tienta, es el que manejó toda la historia hasta ese final de las tentaciones. Eh, y la pregunta es, claro, dice Lucas, Jesús fue tentado durante 40 días, entonces las tres tentaciones, o la otra pregunta es, ¿Jesús no tuvo tentaciones durante su vida pública? Porque Javier, Javier, una persona que no es tentada no es humana. Si Jesús no tuvo tentaciones, pues no queda. Que Ujú. nada más fue tentado al inicio de su vida pública durante 40 días, bueno, es posible, pero daría la impresión de que las tentaciones se ponen ahí al principio como un símbolo de la victoria de Jesús sobre el Satán, pero Jesús fue tentado toda la vida, sería lo más normal. Entonces esto ya nos pone en, vamos, en espíritu crítico con respecto a la historia, porque parecería más bien una construcción artificial que Jesús fue tentado nada más al inicio de su vida pública, antes de su vida pública, después del bautismo, y ya después no lo fue. Más bien, eh, eh, parecería que estas tentaciones son las tentaciones que Jesús sufrió durante toda su vida pública. Y como decía Belio hace un momento, eh, son tentaciones respecto de su mesianismo. A ver, si tú eres el Mesías, sí, pero ¿por qué tienes que tener hambre? ¿Por qué tu pancita debe sufrir? ¿No? Pues vinito para que te caiga mal la comida, comida vegetariana en la noche, en la tarde tu buen cordero, ¿no? Es decir, sin sufrimientos, sin sufrimientos.
es una tentación, digamos, del cuerpo, de la carne, simbolizada en que el pan, ¿no? Pero después viene otra que es la del pináculo del templo, que si ustedes quieren, la segunda o la tercera, la segunda según San Mateo, la tercera según Lucas, que es un mesianismo aparatoso, ¿no? Arrójate y todo el mundo va a ver que vas a bajar como, ay, como una plumita de gorrión. Entonces, todo el mundo va a creer, vas a ser un milagrero, ¿verdad? Que Jesús hizo muchos milagros, pero está clarísimo que era por el amor que tenía a la gente, por la compasión, no por mostrarse como el poderoso. Cosa que tal vez pasó con Moisés, sobre todo con Dios en el Éxodo, ¿no? Que Dios dijo, van a ver quién soy a través de los milagros que voy a hacer, me van a ver quién soy. Sí, pero eso es allá. Aquí, en este Jesús del Nuevo Testamento, Jesús no es un milagrero que quiera reflectores haciendo milagros. Eh, Más bien muchos los hizo a distancia, este, pero en todo se ve que se compadeció y mostró tanto su amor como el amor del Padre a través de sus milagros. En cambio aquí el Satán le dice, pues tú haz algo de poder para que la gente no tenga más que decir, ah, caray, este es el buenas. Y el otro milagro, todo esto te daré si postrándote me adoras, donde Lucas añade, pues a mí me ha sido entregado y me pertenece y se lo doy a quien quiero, que es una adición, digamos, medio inútil, pero a Lucas le gustó poner todo eso. Todo esto te daré si postrándote me adoras, mostrándole todos los reinos de la tierra. Y es que ustedes deben de saber que en esos tiempos se pensaba que la tierra era un plato redondo y plano, con algunas montañitas. Entonces, subiendo a una montaña muy alta, pues se alcanzaría a ver todo. Y era una montaña muy alta. Y entonces, como la que aparece en el libro de Daniel, pero bueno, aquí, y le mostró todo, y todo te daré si postrándote me adoras. Entonces, es la gran tentación del pueblo de Israel, adorar a los otros dioses, a los dioses de Egipto, a los Baales, que ya con ellos se enfrentaron en el desierto, con aquello de Baal peor. Entonces, si postrándote me adoras, pues sí, pero el primer y principal mandamiento es solamente a Dios adorarás y le darás culto. Este, entonces, las tres tentaciones se ve que son, digamos, tres campos semánticos de las tentaciones que siguió Jesús, ¿no? Durante toda su vida, adorar a otros dioses o Israel, adorar el poder de hacer milagros. Yo soy hijo de Dios y ahí les va, ¿no? Y el poder de llevar un mesianismo no sufriente, un mesianismo cómodo. Entonces esas tres tentaciones son demasiado típicas como para que hayan sido en este momento y se acabó. Por eso muchos autores dicen, históricamente no hubo tres tentaciones en el desierto, ni tres ni muchas, nada más al principio de la vida pública de Jesús. Más bien parece una creación artificial, esto de las tentaciones en el desierto. Oye, Javier, entonces las borramos de la vida, arrancamos esas páginas. No, 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 no. Ahora vamos al camino inverso. Históricamente, bueno, mi idea es que no hubo tres tentaciones, hubo muchísimas, y no al principio de la vida pública, sino durante toda la vida pública de Jesús. Pero el- ahora vamos al revés. ¿Por qué están los textos así? ¿Qué es lo que los textos quieren decir? Y entonces ya viene toda la simbología que tiene el documento Q, que se pasó a Mateo y Lucas, y la simbología profunda del paraíso que tiene Marcos, ¿verdad? Y entonces, y así no nos quedamos en la simple destructividad de la crítica, sino que vamos a partir de esa destructividad o deconstrucción, vamos a construir y vamos a ver cuál es entonces el sabor, la teología, el mensaje que tienen
cada uno de los textos, en cada una de sus palabras. Sí, Lorena. Entonces, profesor, podemos decir que las tentaciones que tuvo Jesús, esas tentaciones son las que en realidad van a preponderar en el hombre, en el trayecto de la vida del hombre, que es el poder, el hambre y el tentar de que haga ese milagro, ¿no? De esas tres tentaciones se puede decir que abarca todo lo que es la vida humana, Sí, de de que un hecho, ser humano puede pasar por esos tres grandes rubros. sí, sí, esto es un segundo nivel, Lorena. Muchos padres de la iglesia dicen, no, el objetivo de este texto es mostrar a los humanos, a los cristianos, cuáles son sus tentaciones en la vida. Otros dicen, el primer objetivo de estas tentaciones no es cuáles son las tentaciones de los seres humanos, sino cuáles fueron las tentaciones de Jesús en su mesianismo. Y ya en segundo plano entraría Lo que para dice el hombre. nosotros qué significa. Eh, pero yo creo que en primer plano sí se está hablando de Jesús, pero por reflejo Jesús es un humano, es un ser humano, eso no Aunado debe. porque como es el Hijo de Dios, pues Exactamente, todos podemos entrar en exactamente. ese círculo, ¿no? En Y ese parámetro. sí, sí, y desde que viene en Marcos la comparación con Adán y Eva en el paraíso, es humano, o sea, son las tentaciones humanas, Ujú. porque fueron las tentaciones de Adán y Eva. Sí, no está nada lejos de una exégesis ver que el autor estaba pensando no solamente en Jesús, sino en los cristianos. Porque si estaba pensando en el pueblo de Israel, como está clarísimo en Mateo y Lucas, estaba pensando en seres humanos. Sí, gracias. Gracias, profesor. Al contrario, estoy apenadito porque no los dejé hablar, pero Ujú. este, bueno, es apenas la segunda. Ya ven, la primera nos llevó 2 jueves. Esa segunda es una solamente. La siguiente es un texto más pequeño todavía. La curación de la suegra de Pedro. Ahorita en el chat les paso las referencias. Lo pueden buscar también en la sinopsis, ¿verdad? En la sinopsis que ya les enseñé a utilizarla. Pueden ver la curación de la suegra de Pedro, está en Marcos, ahorita les digo, en Marcos 1:29, 1:29 a 31. Marcos 1:29 a 31. Lo buscan en la, perdón, lo buscan en la sinopsis y Ujú. va a aparecer los tres, ¿no? Mateo, Marcos, Sí. Lucas. Eso vamos a trabajar, es un texto más pequeño y entonces vamos a hacer nuestro examen, nuestro Kahoot, pero vamos a tener más tiempo de intercambiar opinión, ¿verdad? Porque yo insisto, lo más valioso de un exégeta, de un intérprete, de un lector de la Biblia es lo que uno ve en los textos, lo que uno pregunta al texto. Y entonces en la próxima clase vamos a tener oportunidad de hacer más interacción, ¿verdad? De manera que yo voy a decir 3 o 4 cosas de vez en cuando y la clase la van a llevar ustedes. Con mucho gusto, además, porque así debe ser, ¿no? Así debería ser una clase. Bueno, no les quito más tiempo. Les pido disculpas por haber sido tan bocón y haber dado tanto. La próxima semana me desquito. Que les vaya muy bien. Gracias.